Muy buenas noches. Estamos aquí listos para transmitir la predicación del día de hoy con un poco de problemas en la garganta. Les diré que es ocasionado por un hipo intermitente que he tenido desde la madrugada del día de ayer. Todavía, pues, durante el día 3 veces lo logré erradicar y hace un momento lo tenía todavía, pero gracias a Dios que pudo controlarse un momento. Así es que me disculpan si me regresa mientras estamos aquí en la predicación. El título de hoy, como el de el domingo, es Encuentros con Jesús. Ahora, parte 2. Y vamos a basarlo en Juan capítulo 1, 43 al 51. Estamos a 27 de enero del año 21, ya cerca de terminar el mes. Y antes de que se me vaya a olvidar, quiero decirles que estén pendientes de la campaña PUF, que significa por una familia fuerte y feliz. Serán conferencias para la familia, serán de grande bendición, de modo que habrá oportunidad de que ustedes se conecten por Zoom. Daremos el enlace aquí en esta página de Facebook alrededor de unas 2 horas, 1 hora antes, para que ustedes puedan echar mano de ella. Igual sus conocidos que nos conocen de la Iglesia Bautista Monte Sinaí, pues ellos también podrán enviarles el enlace de manera personal para que puedan disfrutar de estas conferencias para la familia en este tiempo de confusión que estamos viviendo. Entonces, una vez dado este aviso, les comunicamos también que el 30 de este mes celebraremos un aniversario más como iglesia y tendremos también esta conexión en Zoom y grabándose en Facebook, donde desde las 10 de la mañana comenzaremos. El Zoom estará abierto media hora antes y después de la primera parte, que es el culto de agradecimiento a Dios por este aniversario, entonces, perdón, miren, ando un poco confundido de mi mente. Es la asamblea anual. Es la asamblea anual de las iglesias bautistas de la región. Nuestro aniversario es hasta el día 21. Les ruego que me perdonen. Entonces es hasta el 21 de febrero, domingo 21 de febrero a las 6 de la tarde será ese culto especial de aniversario. Y bueno, ya les daremos más detalles en ese asunto. Entonces, me corrijo, el día 30 no habrá apertura para Zoom, simplemente estarán seleccionadas algunas conferencias que vamos a tener ahí, porque son muy importantes, ¿no? Una de ellas pues tiene que ver con el COVID y las vacunas. Hemos invitado a un especialista que también es un hombre temeroso de la palabra de Dios y muy confiable porque pues se expresa con toda verdad. Así es que eso será alrededor de las 12 del día. Pero les digo, ya, entonces sí, ya estaremos conectados en Zoom. Probablemente los tiempos ahí los estaremos manejando. También el director de PUF, el director nacional de PUF, él, estará allí haciendo una invitación directa y dando algunos detalles de esta campaña que tendremos para la familia. Eso será a las 11:30 de la mañana de
el próximo sábado. No necesitan estar como estresados o pendientes porque se les pase o a lo mejor no puedan por sus quehaceres. Ahí va a quedar grabado y van a poderlo consultar después con toda calma. Pues entramos en materia, encuentros con Jesús, parte 2. Lo vamos a dividir en dos partes precisamente. Encuentro con Jesús o de Jesús con Felipe. O encuentro de Felipe con Jesús. Prefiero llamarle encuentro de Jesús con, porque Jesús, aunque la gente lo ande buscando, pues él se deja hallar porque ya los andaba buscando antes, aunque no necesariamente acercándose. Ahora vamos a ver estas dos facetas de los encuentros, encontrando también, distinguiendo aquí lo que son pues los planes de Dios, las variantes de Dios, los métodos de Dios para que las personas se encuentren con Jesús. Recordamos que en el encuentro con Jesús anterior que analizamos, el de Juan y de Andrés, pues ellos, inducidos por su maestro Juan, fueron hacia Jesús y Jesús los recibió. Luego, Andrés iría a llamar, a buscar a su hermano Pedro y lo llevaría a Jesús. Entonces, hasta ahí nosotros vemos una intencionalidad de las personas por llegar a Jesús, buscar a Jesús. Y esto es importante que lo sepamos, la búsqueda de Jesús. ¿Quiere usted buscar a Jesús? Él está listo para ser encontrado. Y está listo para ser encontrado porque Él ya lo anda buscando. Solamente que usted se acerque y de esa manera puedan entablar una relación personal con el Dios eterno, Jesucristo, aquel que dio su vida por nosotros. Primera parte. Vamos a encontrar aquí los versículos 43 al 44, ese encuentro con Jesús que tuvo primeramente, dice el texto, Felipe. Entonces, sí, no les aclaré en la anterior. Encuentro de Jesús con Felipe será la primera parte y encuentro de Jesús con Natanael será la segunda parte. Entonces, versículos 43 al 44, observamos este encuentro de Jesús con Felipe. Y aquí sí vamos a observar una intencionalidad marcada de parte de Jesús. Dice el texto, al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. Felipe, que era de Betsaida, y Jesús le dijo, sígueme. Perdón, sí, Felipe, es que me brinqué un renglón. Entonces, repito, pero estoy un poco descontrolado también por algún tratamiento que pienso que fue el que me ocasionó el hipo. Voy a leer de nuevo. Versículo 43. Al día siguiente, Jesús quiso salir para Galilea y encontró, ahora sí, a Felipe. Y Jesús le dijo, sigue. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Hasta ahí. Vean estos dos versículos, lo único que narran en ese encuentro de Jesús con Felipe. Ya a partir de ahí, la relación
del maestro con este discípulo que está llamándolo a que lo siga, pues va a incrementarse desde luego. Pero el encuentro en sí es versículos 43 y 44. Vamos a analizarlo poco a poco. Al día siguiente, se refiere después de los primeros encuentros que tuvo Jesús, recordarán entonces con Juan, Andrés y Pedro, y cuando dice que Jesús quiso salir para Galilea, entonces él estaba ahí en ese lugar donde ellos le preguntaron, ¿dónde moras? Y él les mostró dónde moraba, se quedaron con él, y entonces cuando quiere irse a Galilea, ya podemos pensar que Juan, Andrés y Pedro lo acompañan, y lo vamos a saber cuando lleguemos al capítulo 2 de Juan. Lo vamos a inferir más fácilmente. Y encontró, cuando quiso salir para Galilea, encontró a Felipe. Ahora bien, la manera como está este verbo aquí expresado es igual que cuando Felipe encontró a Pedro. Es decir, hubo una intencionalidad. Este verbo también puede traducirse como encontrarse. Él lo encontró, pero se encontraron. Ahora, al apuntar que Jesús lo encontró, es porque Jesús tomó la iniciativa y es probable que, bueno, al ver a Felipe, Jesús se dirigió a Felipe. Es lo que nosotros podemos inferir. Y también cabe la posibilidad de que Jesús, y no cabe, pues es seguro, ¿verdad? Porque aquí hay una intencionalidad de Jesús, que él intencionalmente eligió la hora y el día en el que podía encontrarse con Felipe. Jesús ya ha elegido la hora y el día para encontrarse con nosotros muchas veces, desde que tenemos razón de la vida, razón de ser. Jesús nos anda buscando, y quiero decirles que más de una vez Jesús tuvo la intención de acercarse a nosotros y nosotros lo rechazamos. Dejamos pasar el tiempo, pero Jesús persistió. Aquí, en este momento, vamos a ver este primer encuentro donde hay una respuesta ya positiva de Felipe. Entonces, este verbo, que se puede más o menos pronunciar como eurisco, significa entonces encontrar, alcanzar, inclusive hasta alcanzar. Podría ser que Jesús ya se le pasaba a Felipe y le habló, porque también puede traducirse así. De allí que Felipe entonces va a dar una respuesta positiva al llamado de Jesús cuando le dice, sígueme. Ese sígueme de Jesús es un sígueme con mucha convicción, como para simbrar el corazón de esta persona que es la primera vez que lo tiene al alcance. Ya en aquellos tiempos, los maestros, los rabinos, que querían vaciar sus pensamientos, sus conocimientos en un discípulo, en un seguidor de ellos, pues elegía, ponía su vista en alguien y ya le decía, sígueme. La persona no estaba obligada a seguirlo, porque también alguien puede decir, no, yo con este maestro no me interesa aprender. Entonces, aquí podemos también entender que el llamado de Jesús nunca va a violentar el libre albedrío de aquellos a los que llama.
como les digo, nos ha llamado muchas veces y cuando nosotros dijimos no, Él no insistió por el momento. Dejó pasar algún tiempo y volvió. Pero nunca para obligarnos, sino para hacernos otra vez sensibles a su llamado, la necesidad de Jesús en nuestra vida. Con un solo sígueme, entonces Felipe tomó su decisión. Aclara el texto que Felipe era de Betsaida. Aquí voy a dar y voy a comenzar con algunos significados interesantes de los nombres que aparecen aquí. Felipe, en primer lugar, Felipe. Felipe es un nombre cuyo inicio o prefijo es filo, que significa amor. Y el siguiente es hipos. Hipos es de donde nosotros sabemos esa palabra de hipódromo. ¿Y qué es un hipódromo? Pues donde corren los caballos. Entonces, si ustedes están pensando que hipos significa caballo, es correcto. Entonces, filos es amor e hipos es caballo, puede traducirse como amor a los caballos. Vean ustedes estos significados interesantes. Ahora, este nombre no era hebreo, este nombre ya existía en tiempos de Jesús, pero no tenía este origen. Estaba Filipo, también era una variante, ¿verdad? De Felipe o Filipo. Filipo, el tetrarca, que se menciona en Mateo 14:3, 16:13, Marcos 6:17, 8:27, Lucas 3:1. Habla de un hombre que era de su tiempo. Y antes existieron otros Filipos. De hecho, la Cesarea de Filipo, pues es en honor precisamente al César, pero construida por un Filipo. Felipe ahora es el apóstol, y más adelante en Hechos 6:5 va a aparecer otro Felipe, uno de los 7 ayudantes de los apóstoles, y conviene decirles ayudantes porque es lo más correcto que decirles diáconos, porque en realidad no aparece ese nombre así asignado, pero sí ayudantes que luego pues prefigurarían lo que sería el diaconado. Eso sí, sin duda. Jesús le dijo, entonces, sígueme. Felipe era de Betsaida. Betsaida significa casa de la pesca, y para este hombre que se dedicaba a la pesca, ahora ha sido pescado por este gran maestro que le dice, sígueme. Esta ciudad de Betsaida era la misma que de Andrés y de Pedro. Andreas en griego y aún en italiano Andrea significa hombre valiente. Es complicado pensar en ponerle a un hijo Andrea aquí en nuestro México, pero en Italia no hay ningún problema ponerle Andrea. Bueno, recordamos a Andrea Bocelli, ¿verdad? Famoso. Pero pues, ojo con ponerle así a alguien aquí, porque no sería prudente para el desarrollo de ese hijo. Y Pedro, bueno, no les dije, Andrés significa hombre valiente. Me parece que ya se los había dicho, si no lo repito. Hombre valiente. Pedro, ya lo mencionamos en la meditación pasada, lo puedo ahora repetir. Cefas, que evoca estabilidad, fuerza, durabilidad, porque se trata de una piedra, ¿verdad? Ahora, Felipe encontró a Natanael. Otra vez una intencionalidad. Felipe buscó y halló a Natanael, a su amigo,
encontramos allá a Andrés buscando a su hermano Pedro. Ahora Felipe va a buscar a su amigo Natanael. Qué importante es compartir la palabra de Dios con nuestros hermanos de sangre y también con nuestros amigos. Dice el libro de Proverbios que algunos amigos llegan a ser más que hermanos. Sí, porque hay hermanos que no les importa el lazo sanguíneo, hasta rechazan a veces a la familia, se avergüenzan de sus orígenes, se avergüenzan del hermano pobre, ese que no destacó, que no tuvo éxito, y lo ven con recelo. Y el verdadero amigo, pues no. Bueno, también podemos decir el verdadero hermano tampoco, pero está la comparación de allá en Proverbios, precisamente de que uno puede encontrar a un amigo que se comporte mejor que un hermano. Y Felipe se está comportando como un gran amigo para Natanael. Lo busca. Natanael significa Dios nos lo ha dado. Dios nos lo ha dado. Es como decir, este hombre es una bendición. Este hijo que Dios me dio es una bendición. Si ustedes le ponen a un hijo Natanael, podrían tener esto en mente antes de ponérselo. Si ustedes les gusta el nombre y piensan que el hijo es una bendición para ustedes, Natanael vendría bien. Y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien Moisés, también les voy a dar el significado de Moisés, tiene dos variantes de significado. En la Biblia, así lo arroja como sacado o salvado de las aguas. Pero como él se crió en la corte egipcia, entonces hay un nombre también para Moisés que se parece mucho al hebreo, que inclusive pues se puede decir Moisés, o sea, alguien podría decir, es Moisés en hebreo, no, es Moisés en egipcio, los dos tendrían razón. Entonces, mientras que en hebreo significaría salvado de las aguas, en egipcio significaría niño o hijo. Y les digo, tiene sentido todo. Sí fue salvado de las aguas, pero por el otro lado, la mujer que lo adoptó, lo recogió, lo crió como un hijo a ese niño. Entonces, si la mujer le puso con esa intencionalidad el significado, tiene sentido. Repito el texto ya sin aclarar el significado. Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas. A Jesús. Hemos encontrado. Otra vez. Allí hay un gozo, una alegría de haberse encontrado con Jesús. Encontrarse con Jesús es lo mejor que le puede pasar a una persona. En vez de andar clamando por otros lados, otros personajes, inclusive a Satanás o a la Santa Muerte, a santos, a vírgenes, a cosas raras, igual de allá de los orishás. No. Clamen a Jesús. Él es el que murió por ustedes. ¿Cuánto les ama que dio su vida por ustedes? Ninguno de los que he mencionado ha dado su vida por ustedes. Todo eso es mezquindad
especialmente tratándose del diablo, tratándose de Satanás, que es de donde se desprende toda desviación de fe hacia otros personajes u otros objetos. El origen es Satanás, desviador de la fe, mientras que Jesús es el consumador de la fe. Amen a Jesús. Jesús hemos encontrado. Verán qué alegría les va a proporcionar en su corazón el buscar a Jesús, encontrarse con Él. Les digo porque Él no se anda escondiendo. Él está listo para todo aquel que lo busca. Repito, porque Él ya los ha buscado antes. Y nos buscó desde que vino a este mundo para dar su vida por nosotros. Desde ahí empezó su búsqueda en esta etapa de creer, ya sabiendo nombre, y podríamos decir el nombre y apellido de el que murió por nosotros, Jesús Cristo, o Cristo Jesús. Jesús. Mientras que Moisés en el hebreo sería salvado, Jesús es el Señor salva, o el que es el que salva, aunque, pero sí incluye el Señor porque tiene relación con el Josué del Antiguo Testamento. De Nazaret, Jesús de Nazaret. Nazaret. Aunque este nombre de esta aldea, Nazaret, para algunos es muy difícil, y de hecho es difícil, es oscuro encontrar su significado. Por otro lado, fuera de la Biblia nos da una idea, porque cuando dice que sería llamado Nazareno, buscamos en el Antiguo Testamento y no encontramos esa expresión profética así como está, que sería llamado Nazareno. Sin embargo, en Isaías 11:1, y voy a darle la lectura para que sea tal cual. Mientras ustedes, si tienen Biblia allá en casa, también lo pueden buscar y lo encontraremos. Isaías 11:1. Dice la palabra de Dios: un retoño brotará del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto. La palabra hebrea para retoño, para vástago, para renuevo, es una palabra que tiene un sonido muy similar a Nazaret. Por eso ahí está la liga de cuando dice, bueno, de allá vendría de Nazaret, sería llamado Nazareno. Y al relacionarlo con esta palabra de Isaías 11:1, encontramos esa liga de la profecía. Ahora ya el sufijo, bueno, ya es complicado, pero sí sería o tendría relación pues el significado de Nazaret con vástago, retoño. Entonces Jesús es el Señor que salva, es el retoño, el vástago del tronco de Isaí. Isaí era el padre de David, del rey David. Y ahora resulta que en vez de hacer referencia a David, se hace referencia en el 11:1 al padre de David, como para decir que este será mayor que David. Y en el pueblo de Israel, el rey David sería el más grande de sus reyes, más que Salomón con toda y su sabiduría. David. Y Isaías 11:1, entonces no se va a David, que hay mucho que habla de la descendencia de David respecto al Mesías,
Pero es interesante que el 11.1 se vaya a la referencia del Padre de David, como un retoño, algo distinto del otro retoño, David. El hijo de José, ¿verdad? O sea, repito, allá cuando dice el texto, hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. José sí es un nombre desde el Antiguo Testamento, y cuando él nació, bueno, su madre le puso José porque ella estaba alegre porque el Señor le había añadido un hijo. Entonces eso significa José, añadir. Y le dijo Natanael, versículo 46, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Nazaret tenía mala fama, no era una gran aldea, claro, era más conocida que Belén, pero estaba en la región de los Galileos, y los Galileos eran despreciables en cuanto a pensar que ellos pudieran tener una voz profética para todo el pueblo de Israel. Históricamente esa zona fue muy idólatra. La zona de Samaria, de todas las tribus que renunciaron al reino de Jeroboam, y bueno, o sea, del hijo de Salomón, cuando se separan, entonces allá inmediatamente empezaron con la idolatría y siempre vivieron con la idolatría. Cuando ustedes lean los libros que hacen referencia a estos reyes allí en la Biblia, ninguno se escapa. Todos dicen, hicieron lo malo delante del Señor. Todos, 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 todos. En cambio, en los reyes que descendían de David, en la casa de Judá, algunos son mencionados como que hicieron lo bueno y otros como que hicieron lo malo. Pero de aquella parte, todos lo malo. Así es que esta pregunta de que de allí puede salir algo bueno, puede tener una referencia histórica a esta constante maldad de los reyes que gobernaron ahí, pero además de el tiempo también de Natanael, cuando esa zona pues era despreciable. Había mucha mezcla de judíos con gentiles en general en esas zonas, ¿no? En especial, entonces igual también se le podía tener como algo nefasto. Y precisamente esa región oscura, de allá vendría el Mesías. Dice el pasaje entonces, cuando presenta esta postura Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Felipe no discutió con él, solamente le dijo, ven y ve. No discutan con las personas cuando no quieren saber del Evangelio. No es bueno, no es sano. Pelear, insultar, tontear a la persona porque él no conoce de la palabra de Dios, eso es soberbia, eso es egoísmo puro, eso es desprecio al prójimo, y Jesús no está de acuerdo con eso. Estamos comprometidos a comunicar el Evangelio a todos los que quieran escuchar, pero a los que no quieran, respetarles, que sigan su camino. Este es un ejemplo de prudencia en el caso de Felipe, cuando solamente le dijo, ven y ve, date cuenta tú por ti mismo. Yo no te voy a insistir, ni te voy a soltar aquí una explicación de que sí, de Galilea puede salir algo bueno. No, es meterse en una discusión. Debemos ser sabios cuando un terreno de discusión ya es malo. Quizá podamos ganar la discusión y perderemos un amigo. Y no está bien eso. No está bien eso. Hay que seguir conservando los amigos.
En algún momento Dios tocará su corazón. Quizá él piense y reflexione y sabrá que aquí hay un amigo que le comprendió en su momento de dureza de corazón, pero que ahí está siempre con los brazos abiertos para atenderle en cualquier momento. Jamás se peleen con familiares ni con amigos. Nunca, nunca, ni con vecinos, ni con nadie. Siempre hay que estar en paz con los demás en cuanto dependa de nosotros. Así es que este ven y ve fue suficiente para que Natanael acompañara a Felipe para encontrarse con Jesús. Ahora vemos otra vez una inducción ahí, ¿verdad? De un amigo a un amigo. Jesús vio que Natanael venía hacia él y dijo de él, versículo 47, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Nos damos cuenta porque Natanael estaba tan reacio a creer lo que le estaba diciendo su amigo del alma, porque él no se dejaba engañar. No. Por eso de balde, podríamos decir, Felipe, conociendo a Natanael, ¿tendría sentido entrar en una discusión con él? Cuando ya lo conocía, como era de escéptico con otros que también se habían presentado como Mesías. No, ¿verdad? Entonces mejor ven y ve. Jesús lo reconoce y sabe el carácter que tiene este varón. Y le dice, a este no lo han dejado, no lo han engañado. No se ha dejado engañar. Con esta expresión, Natanael se sorprende y le dice, ¿de dónde me conoces? Lo que está diciendo, qué oportunidades hemos tenido para interactuar, como para que me conozcas como soy. La respuesta de Jesús fue, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Antes que Felipe te llamara, antes que nos hablara alguien de Jesús, él ya nos había visto. Por eso les digo que aunque pareciera que nosotros somos los de la iniciativa para buscar a Jesús, por lo que sea, inducidos por un amigo, por un familiar o por nuestros pensamientos, ya Jesús nos había visto. ¿Qué pasaje? ¿Qué pasaje? ¿Qué verdad? ¿Cuánto amor de Jesús? Y a todos, a toda la humanidad. Los ojos de Jesús están en todos, porque Él ama a todo el mundo, porque Él murió por todo el mundo. Y Él quisiera que todo el mundo se salvara creyendo en Él. Pero no es posible porque no los puede obligar. No puede romper con el libre albedrío. Y muchos prefieren no creer en Jesús, no seguir a Jesús, no comprometerse con Jesús, no arrepentirse de sus pecados. Prefieren seguir llevando esa vida sin esperanza, sin Jesús. Esta frase tuvo una respuesta inmediata de parte de Natanael. En el 48 no le dice Rabí, es escéptico y solamente le dice, ¿de dónde me conoces? Pero ahora, con esta declaración, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi, le respondió Natanael, Rabí, está llamándolo Rabí. Y no solo eso, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Se desvaneció todo escepticismo en este hombre íntegro,
este hombre que le gustaba la verdad, que no se dejaba engañar con palabras huecas, vanas. Tú eres el Hijo de Dios. Resulta que Natanael, antes que Pedro le reconocería con este título: tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Solo, dice Jesús aquí más adelante en el 50, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. ¿Qué pasaría allí en esa higuera? Les voy a decir lo que pudo haber sucedido. La costumbre judía de ir a orar bajo un árbol frondoso, especialmente pues a la hora del calor. Se buscaba siempre algo alejado, algo tranquilo para poder meditar a gusto, no ser interrumpido. A veces se podía uno salir de la casa o alguien se podía salir de la casa y caminar más de 1 kilómetro hasta encontrar un lugar tranquilo allá para orar. Derramar el alma a Dios. Es probable que en esa oración, en ese tiempo, en ese retiro de Felipe, él estuviera clamando a Dios por el libertador de Israel, por el rey de Israel, por ese Hijo de Dios que habría de venir, por el Mesías. Y algo pasó allí en esa higuera. Alguna experiencia tuvo Felipe, alguna convicción de que alguien estaba con él, alguna presencia divina estaba escuchándolo. De modo que cuando Jesús le dice debajo de la higuera, te vi, él inmediatamente se estremece en su corazón y reconoce entonces lo que allá sucedió. Se trataba de ti, Rabí. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Piensen en esto. ¿Cuántas veces se han sentido inclinados a buscar a Dios, a dejar ese estilo de vida mundano para arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús? ¿Cuántas veces han sido como impelidos a eso? Es porque Jesús los ha visto, los ha contactado en esas ocasiones. Ahora, ¿cuándo darán respuesta positiva al llamado de Jesús? Hoy puede ser. Hoy puede ser. Hoy 27 de enero del 2021 u hoy cuando escuchen esta predicación. Cosas mayores que estas verás. Y entonces ahí termina la plática, el diálogo entre Jesús y Natanael, para luego volverse a todos, porque dice el versículo 51 ya en plural, y les dijo. Ahí podemos imaginar, pensar que están también los demás. Están Juan, está Andrés, está Pedro, está Felipe y ahora Natanael. De cierto les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Pareciera esta es una referencia a aquella experiencia que precisamente tuvo Jacob en el Antiguo Testamento, donde soñó una escalera y a los ángeles subiendo y bajando por esa escalera.
Cuando nosotros pensamos en escalera, podemos imaginar una escalera actual. Estas escaleras que movemos para un lado y otro. E imaginar que Jacob vio una escalera así similar, pero larga, 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 hasta el cielo. Bueno, para que subieran ángeles y bajaran por él, tendría que ser una escalera muy, muy ancha. No como la que nosotros usamos. Y para que él pudiera identificar una escalera lo suficientemente ancha, él, las escaleras que se conocían en ese tiempo es lo que nosotros conocemos como escalinatas, como las escalinatas de una pirámide, por ejemplo, de un sigurat. Esto es lo que pudo haber soñado Jacob, lo suficientemente ancha para que ahí subieran y bajaran ángeles. Y ese es Jesús. Él es el que contacta la tierra con el cielo. Y a través de él es que los ángeles vienen a la tierra y suben al cielo. Son los mensajeros que, traducido de otra manera, de parte de él, hacen la mensajería. Están sujetos a él, los ángeles. Y aclaro para decir que no hay ninguna instrucción en la Biblia para adorar a los ángeles, para clamar a los ángeles, para orar a los ángeles, para querer conocer al ángel de la guarda y esas cosas. No, nada de eso. Eso es ocultismo. Baste a nuestro Jesús en nuestras vidas para que Él haga lo que tenga que hacer con sus ángeles y los envíe y acampen alrededor de los que le tememos. Aquí terminamos la meditación del día de hoy y les invito a escuchar el próximo viernes a la misma hora. Que Dios les bendiga.